La verdad, Esteban, un trabajo muy importante desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, que queremos que nos cuentes un poco en qué consiste todo esto. Bueno, la verdad que es un programa que a nosotros nos llena de orgullo porque pensar que la historia del colectivo trans, no solo en Santa Fe, sino en todo el país y en todo el mundo, realmente es una historia de exclusión, de expulsión del hogar, de expulsión de los espacios institucionales, de dificultades para definir un propio proyecto de vida autónomo, por fuera de lo que habitualmente como sociedad hemos visto o de la imagen que vemos del colectivo trans, que tiene que ver con el trabajo sexual y con algunas otras actividades. La verdad que poder pensar en un programa que ha permitido que más de 120 mujeres y hombres trans de toda la provincia, de 25 localidades, algunas localidades grandes, otras localidades más pequeñas, hayan retomado sus estudios este año en este ciclo lectivo a través de los distintos programas que tiene el Ministerio de Educación, es una muy buena noticia. Pensemos que en Santa Fe son poco menos de 700 las personas trans que han accedido al documento de identidad, al reconocimiento de la identidad. Hay un número similar que no ha hecho el trámite, porque la ley no obliga al trámite, pero que bueno, por distintos motivos aún no accede a ese trámite. Bueno, estamos hablando de más del 10% de la población trans, que no solo ha generado una transformación personal, sino también una transformación en los propios ámbitos educativos, localidades como Ceres, como Galvez, por nombrar dos de las que participan en el programa, donde hoy tenemos personas trans en las aulas, donde eso ha generado debates sociales, donde la propia escuela se ha transformado para eso. Y bueno, la verdad que nosotros concebimos la inclusión o la igualdad real, como decimos, de ese modo, ¿no? Compartiendo los mismos espacios y habituándonos como sociedad a convivir con todo tipo de personas, con el colectivo trans y a restituir una serie de derechos que durante tanto tiempo les fueron negados. Esteban, ¿cómo funciona este sistema de becas de la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es el sistema de funcionamiento? ¿Hay un protocolo? ¿Hay una serie de requisitos por cumplir? Es muy sencillo, las personas trans solamente deben presentar la fotocopia de su documento y el certificado de alumno regular. La cuota se va pagando a lo largo del año, nos parece importante ir acompañando el trayecto educativo, eso ayuda primero a nosotros a hacer un seguimiento, cada mes y medio nos obliga, entre comillas, a llamar, a visitar, a ver, o quien esté referenciado, a veces son referentes el municipio, a veces las organizaciones sociales, pero muchas personas han llegado al programa por el boca en boca y también por comunicarse directamente con la subsecretaría. No hay trámites complicados, es muy sencillo de inscribirse y de hecho, digamos, pago a pago se va incorporando gente, porque tampoco es que el programa empezó a principio de año y no se mueve más. De hecho, del primer pago que fue en marzo al segundo pago que fue al final del primer cuatrimestre en junio, se incrementó un 30% la participación en el programa. Esteban, uno lee, uno escucha los distintos testimonios de las personas que hoy son partícipes de este programa, historias que se caracterizan por el bullying, por la discriminación que han sufrido, y hoy que estas personas estén dentro de este programa de reconocimiento de identidad de derecho al colectivo trans es muy importante, pero queremos conocer cómo nace esta medida, cómo se fue implementando y cuál fue el disparador de toda esta propuesta. Como todo lo que hacemos, nace de las propias propuestas del colectivo. Nosotros, la subsecretaría es nueva, la política pública en Santa Fe empezó en el año 2015, en diciembre de 2015, a lo largo de 2016 ya se fueron implementando una serie de programas y entre los programas que implementamos había uno que tenía que ver con facilitar, promover, incentivar la inscripción en la escuela, que de hecho surgió de una reunión de la Mesa Trans acá de Santa Fe en mediados del año pasado, y entonces se nos ocurrió ver por qué no pensar en la posibilidad de ya no quedarnos en facilitar o trabajar con el Ministerio de Educación para una buena inserción, sino pensar en un acompañamiento de una beca, porque también es cierto que muchas veces las propias personas trans nos planteaban que no podían ir a la escuela o porque no tenían para el colectivo, o porque tenían que quedarse cuidando a algún familiar, o porque a las 6, 7 de la tarde, hora en que empiezan las escuelas nocturnas, las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual ya se están preparando para salir. Entonces, si bien la beca no sustituye el ingreso de lo que puede ser un ingreso en el trabajo sexual o en un trabajo registrado, realmente es un incentivo, una excusa, como muchas veces ocurre, pero que ha sido una excusa muy efectiva, porque la verdad es que lo que vemos es que cuando a las personas
trans se les propone un proyecto serio, se les propone una alternativa seria, se les propone la posibilidad concreta de generar un proyecto de vida diferente. Rápidamente es un colectivo que participa muchísimo y que se involucra mucho. Esteban, bueno, ya se sabe, ¿no? Más de 124 fueron las personas trans que accedieron a esta beca, más de 700, como vos decías, recibieron su DNI. ¿Se conoce en total en la provincia cuántas personas trans bueno, quedan todavía porque consigan su DNI, porque puedan acceder a este programa de becas? Nosotros estimamos que hay unas 600 personas trans que aún no accedieron al DNI por distintos motivos y porque también la ley lo permite de ese modo. En relación al programa de becas, seguramente este año, bueno, ahora estamos procesando la información de la tercera cuota, seguramente ya sabemos que tenemos, y por suerte incorporando en distintas localidades nuevas este programa, luego cerrar el año y evidentemente el año que viene el programa va a funcionar porque la mayoría de estas personas han llegado a terminar la primaria recién. Todas las que comenzaron la secundaria este año deben seguir estudiando el año que viene, sin lugar a dudas, y seguramente vamos a estar incorporando a otras personas. O sea que yo diría, no hay un número hacia a dónde llegar, pero sí es cierto que entre los distintos programas, porque está todo el tema de salud, que también está muy desarrollado y que este año junto al Ministerio de Salud también llegamos a los 5 nodos de la provincia con los servicios de salud para el colectivo trans. Entonces, por distintos motivos, sea por salud, sea por educación, nosotros estimamos que estamos cubriendo a más de la mitad del colectivo trans de la provincia de Santa Fe con algún servicio o algún derecho por parte de la provincia, un colectivo al que era muy difícil de llegar, pero que realmente ahora a partir del boca en boca, de las propias redes que existen en la comunidad y del trabajo territorial que se hace permanentemente estando en las distintas localidades de la provincia, allí ya ese trabajo se va generando de una manera muy positiva. Esteban, ¿qué es lo que le dicen estas personas trans que ya están nuevamente estudiando, ya sea a nivel primario o secundario, sobre el recibimiento que tienen en las aulas? ¿Hay mayor apertura por parte de la gente, puntualmente sus compañeros? ¿Se encuentran satisfechos con la repercusión? Sí, la verdad que el impacto es muy positivo porque, bueno, se hace un trabajo previo, pero porque la propia presencia transforma. Con nuestro colectivo en la diversidad sexual, en general muchas veces ha habido muchos inconvenientes en relación a cuestiones que tienen que ver con la invisibilidad, ¿no? Estas personas cuando quisieron ser visibles como personas trans tuvieron que irse de las escuelas, o sea que imagínense ustedes en los lugares pequeños, aquí en la ciudad de Santa Fe, en Rosario tal vez no, pero en las localidades pequeñas estas personas están yendo a las escuelas de las cuales las echaron. Entonces están concurriendo a esa misma escuela y que esa escuela hoy se abra es un cambio enorme y creo que es parte de esta transformación social que se está viviendo. Cambiemos de tema, Esteban. Reparación histórica. Se están dando los primeros pasos para que se llegue a esta reparación histórica para mujeres mujeres trans que han transitado momentos difíciles durante el último gobierno de facto, ¿no? Bueno, nunca había sido considerado el colectivo trans o ser trans un motivo de persecución sistemática por parte del gobierno militar. Nosotros en la provincia tenemos una ley de reparación histórica que fundamentalmente ha trabajado mucho en situaciones de violencia política y realmente a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, con el secretario Marcelo Truco, conversando un poco en relación a estas personas trans que tienen más de 52, 53 años, que vivieron su adolescencia y juventud en la época de la dictadura militar y que por tanto su expresión trans en la vía pública, en la vida cotidiana, pudo haber significado exclusión, discriminación, violencia, encarcelamientos, persecución sistemática. Nos parecía importante comenzar a recoger estos testimonios y empezar a pensar que esto también ha sido un motivo por el cual estas personas merecen una reparación histórica y de hecho es un número muy pequeño. Estamos hablando de 11 personas en la ciudad de Rosario, unas 6-7 personas en la ciudad de Santa Fe con las cuales nos vamos a encontrar hoy y bueno, hay un trámite que llevar adelante, pero la verdad que estremecen los testimonios, los vamos a documentar, queremos que la sociedad conozca cómo fueron esos años donde hoy lo vemos muy lejano y tenemos ley de identidad de género. Hoy seguimos peleando por un montón de derechos, pero desde un piso muy alto. Pensar que en ese momento el solo salir a la calle implicaba ir detenida sistemáticamente, todas las semanas, estar sujeta a la violencia policial, muchas compañeras que se tuvieron que exiliar,
compañeras desaparecidas, una parte de la historia que muchas veces no se ha visibilizado y que en esta recuperación de la memoria histórica que permanentemente llevamos adelante desde las organizaciones de derechos humanos, pero también en conjunto con los gobiernos, bueno, hoy es posible empezar a pensar esta perspectiva y devolver, restituir una serie de derechos que este colectivo no tuvo. Como dijo Bruno Bimbi en un libro, un autor muy amigo nuestro, en un libro que editó recientemente, dice, una de las cosas más dolorosas que nos robaron fue la juventud, la adolescencia, no poder vivirla. Bueno, para muchos fue no poder vivirla en nuestro hogar, en la escuela, en los ámbitos sociales. En la década de los 70 y principios de los 80, en la última dictadura militar, querer vivir abiertamente como uno realmente era y sentía implicaba la cárcel, el exilio, la desaparición, la violencia y creo que ahí hay un deber de reparación.